Bueno, creo que ha sido un partido muy disputado, ¿no? Ha habido mucha igualdad, mucho centrocampismo. Es inicio de temporada, estos partidos suelen pasarte facturas si conceden mucho. Afortunadamente hemos sido bastante serios y las ocasiones que hemos concedido han sido errores que son corregibles, ¿no? Creo que nos hemos enfrentado a un equipo con mucha intensidad, con un inicio de partido de una intensidad muy alta y al final, bueno, pues nos hemos ido haciendo al partido. Sí que es cierto que al principio nos ha costado un poco, quizá la superficie, no habíamos jugado todavía este año en hierba natural y en un campo tan rápido y eso, bueno, nos ha pesado un poquito al inicio. El Vetusta la estuvo en el primer tiempo, pero tras el descanso, como dices, el Langreo no consiguió mucho y apretó bien en el área del Oviedo, como dices en segunda parte. Sí, quizás habían desajustes, habíamos trabajado cómo apretarles, pero a veces pasan estas cosas. Hay jugadores que toman decisiones dentro del campo, que las toman en favor del equipo, pero al final hay que también tomar esas ideas que ellos tienen, no solamente recoger lo suyo, sino lo que les mandan desde fuera, porque al final vamos todos jugando a una cosa y quizá los desajustes se han ido más por iniciativa propia de algún jugador. Imagino que en una liga tan corta y se ha visto ahora en la celebración, los puntos valen mucho más que igual el año pasado, como sienta esta primera victoria. Sí, claro. Ahora mismo nos queda la duda de que si la temporada se va a acabar, si no se va a acabar, cuándo vamos a volver a jugar, que cada jornada es una incógnita. Es muy importante sumar, ganar, y es muy importante que el equipo se acostumbre a eso, ¿no? Creo que es importante porque, como bien dice, la temporada puede ser muy corta, no sabemos cuánto va a durar. El equipo, conforme avanzó el partido, se ha ido mostrando mucho más cómodo el terreno de juego y la segunda parte, incluso con el resultado a favor, ha jugado más en campo del rival. Sí, quizás es el primer partido, como bien te digo, y si hubiésemos tenido un poquito más de paciencia en el último pase, podíamos haber hecho bastante daño. Lo que pasa que, bueno, nos ha costado el último pase y bueno, no hemos tenido tantas ocasiones, pero sí es cierto que ellos, por inercia de ir perdiendo, se iban mucho hacia arriba y había más espacio después de robo. ¿Cuál es el objetivo que tiene el Unión Popular de Langreo esta temporada? ¿Estar en zona media? ¿Pelear por la permanencia? Si me dices a mí ganar el próximo partido, creo que es lo más sensato, ¿no? Cuanto más arriba podamos estar, mejor. No sabemos cuál es nuestro techo, con lo cual lo que queremos ahora la semana que viene es volver a competir y volver a sumar.